parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu. Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si detectas algún foco de incendio en las laderas de Parquemet, llama de inmediato al 1466 desde tu celular para dar aviso e indica el sector de referencia de la emergencia. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos listos ya con nuestro panel de día miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días. Y también está Alberto Mayol desde la madre patria. Olé. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, Alberto, ¿qué tal? Se produjo ayer una sesión de votaciones bien interesantes, donde hoy día están recriminándose personas por aquí y por allá, en fin, porque tanto se votó el cuarto retiro en la Cámara y la prolongación de la presencia militar en el sur, en el Senado. Y ahí es interesante porque los votos esenciales de Carolina Goich y Jorge Pizarro fueron determinantes para prolongar el estado de emergencia en la macrozona sur. Y hay una serie de recriminaciones hoy día sobre lo que es tener oposición unida o no tener oposición unida, pero en términos estrictos, ¿para qué estamos con cosas? Esta oposición hace mucho tiempo que tiene divisiones bastante fuertes y sobre todo tiene a la hora de las votaciones posturas individuales que con toda legitimidad, me parece a mí, y distinta, aunque uno pueda discrepar o compartir aquello, no siguen un camino común. Y desde ese punto de vista, ¿cómo están viendo eso, Francisco? Te faltó la acusación constitucional, donde además, sí hubo una votación donde se expresó mayor la unidad, o por lo menos se consiguieron los votos que se requerían. En la Cámara, sí. En la Cámara. Esto viene desde hace años, es decir, este sector al que llamamos centro-izquierda del país, que gobernó durante muchos años, que primero fue la concertación, luego la nueva mayoría, etcétera, ha tenido siempre espacio. Ahora, yo creo que lo que ocurrió ayer en dos aspectos. Creo que efectivamente era muy difícil que, tras lo ocurrido en la Araucanía en los últimos días, el gobierno no contara con los votos para renovar el estado de excepción. Y en ese marco, por eso se escapa Jorge Pizarro sin muchas marcas, y Carolina Goich también. Respecto al cuarto retiro, creo que es donde Carolina Goich efectivamente se lleva todo el peso, cuando esto se veía venir. Si uno lo analizaba antes, a mí lo que más me llamó la atención fueron aquellos senadores que habían anunciado que esto era grave, que se aprobara, y finalmente terminaron aprobándolo. Bueno, lo que tenemos hoy día es una situación donde este elemento, sumado al de la acusación constitucional, se están llevando efectivamente todas las marcas y la opinión y los temas. Y en ese sentido están de alguna manera pintando las últimas 2 semanas, o van a pintar las últimas 2 semanas de la campaña electoral. Carolina Goich tendrá muchos argumentos, hay argumentos económicos acá, más allá de la cuestión internacional, que efectivamente llevan a que un senador en una determinada situación como la que vive el país, con una inflación del 6% anual, a tomar una decisión como esa. Pero también hay cosas internas que sabemos que se juegan, reproches,
etcétera, que vienen del pasado, no solo con la candidatura de Yanna Proboste, sino con la forma en que ella misma fue tratada en la democracia cristiana. Y por otro lado, bueno, tenemos la acusación constitucional que va a seguir marcando fuerte el tema, pero sí, esta oposición hace muchos años, cuando también era oficialismo, tampoco se mostró tan unida a la hora de votar ciertos temas, y creo que estos temas son muy transversales y efectivamente puede ser que algunos se escapen. Se escapó en este caso Carolina Goich, Jorge Pizarro, se escapó Pepe Auto hace mucho tiempo en muchas de las votaciones, y se van a seguir escapando, como también ocurre en el oficialismo, donde algunos diputados y senadores suelen votar más cercano a la oposición, como ocurrió con el caso de Marcela Sabat y Osandón ayer en el tema del cuarto retiro, porque los partidos ya no son tan fuertes ni mandan, y los liderazgos parece que tampoco, como para imponer votos. Alberto, ¿tú cómo estás viendo esta situación? Sí, yo creo que voy a ser bien fome, pero a ver, son tres fenómenos altamente sísmicos. O sea, nadie podría haber imaginado, no digo hace un par de años, obviamente hace un par de años era inimaginable, pero digo hace un par de meses incluso, que se pudieran juntar en la misma semana una acusación constitucional aprobada en su primera instancia, una discusión sobre otro retiro más de fondos de pensiones, o sea que era directamente surrealista en un momento determinado, y al mismo tiempo la activación de un marco institucional exótico para enfrentar la crisis de la Araucanía, militarizando la zona. Bueno, esos tres elementos nos hablan de un clima de crispación, de conflictividad importante. Dos de ellos constituyen lo que yo entiendo como un escenario destituyente del poder político por un lado y destituyente del poder económico por el otro, que es la acusación constitucional contra el presidente y los retiros de las AFP. Y el otro tiene que ver fundamentalmente con lo que produce todo este escenario, que es la suma de todos los miedos, en el fondo, ¿no? Y la búsqueda de las soluciones más cortas posibles, más sencillas posibles, que en alguna parte de la población naturalmente y comprensiblemente, aunque no razonablemente, pueden penetrar en momentos como este. Entonces, a mí lo que me parece interesante de este escenario es que tenemos tres objetos de gran intensidad simultáneamente, y eso requiere un proceso de integración en la sociedad. La sociedad tiene que ser capaz de entender su propio proceso, cómo se hace cargo de tres cosas altamente estresantes, altamente complejas, altamente disruptivas al mismo tiempo. Bueno, ese proceso de comprensión, a mi juicio, solo tiene hoy día un camino que más o menos logró llenar un poco el vaso, a mi juicio, que fue lo que pasó en la acusación constitucional. Lo que pasó, eso que algunos llaman espectáculo o circo o lo que sea, a mi juicio fue una combinación bien interesante, porque por primera vez en muchísimos años en la historia política de Chile, yo diría que en 20, al menos 25 años, se juntó activamente una dimensión operativa, o sea, una dimensión funcional, una acusación constitucional que tiene efectos políticos reales, con un rito al mismo tiempo. La política normalmente tiene las dos dimensiones juntas. Lo normal es que la política sea rito y funcionalidad al mismo tiempo. Pero nosotros nos habíamos acostumbrado a que una cosa era el rito, ritos vacíos, o sea, vamos a abrir la puerta de Morán de 80 por Ricardo Lago y vamos a decir que somos más democráticos, o operacionalidad total. Vamos a ahorrarnos la plata del Transantiago, pase lo que pase, Andrés Velasco. Esas dimensiones, rito, operación, estaban separadas y sistemáticamente separadas. Cuando había operación no había rito, cuando había rito no había operación. En este caso se juntaron y me parece que eso dio un clima distinto que si hubiese sido aprovechado por la oposición, podría haber, y si todavía son capaces de conservarlo,
podría generar un efecto político importante en lo que queda del proceso, en lo que viene del proceso político y en lo que queda del gobierno de Piñera. Sí, tú estás refiriéndote como el rito, el discurso de 17 horas de Jaime Naranjo, digamos, para esperar una votación, que claro, ya se había, yo contaba acá que no es primera vez que pasa, ya se había hecho el año 93, cuando el diputado de la UDI, Jorge Ulloa, habló durante 7 u 8 horas esperando el retorno de Pablo Longueira de Concepción para votar. En ese entonces no era una acusación constitucional contra el presidente, sino que contra 3 ministros de la Corte Suprema y el auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva. Pero parece que pocos de los que han calificado de circo esta situación recuerdan que tuvieron su señor Corales también. Sí, esto no es una cosa que en general las disposiciones que están abiertas a la política para poder ser utilizadas en determinados casos no necesariamente están ahí solamente de adorno, sino que de hecho se usan. Y aquí no fue la primera vez, digamos. Pero sí, fue particularmente pintoresco, y estoy de acuerdo contigo en que el rito se comió el contenido en este caso. Sí, y ahí, Fernando, es importante porque fue tomando mucha fuerza la acción de Naranjo. Partió como algo y con mucha gente diciendo, bueno, otra vez van a dar espectáculo en la Cámara de Diputados, otra vez van a dedicarle mucho tiempo a algo cuando hay cosas más urgentes que tratar, y poco a poco esta cuestión media épica, esto de centrarse en una persona que va a tener que hablar 14, 15 horas para que llegue un diputado que está en cuarentena, es decir, todo eso fue haciendo que el gesto se convirtiera en algo más importante, y empezaron a seguirlo los medios y los canales online, las transmisiones por YouTube y todo en vivo, fue captando la atención de la gente. Es decir, creo que en ese sentido, ese rito permitió además mostrar a una oposición que está dispuesta a hacer un gesto épico, que muchas veces lo habíamos perdido, y efectivamente eso está generando un cierto impulso. Ahora, yo creo que lo fundamental es que además le sacó, y creo que Alberto también lo tuiteó por ahí, sacó un tema que estaba polarizando la situación en la campaña y que estaba favoreciendo la candidatura de Kast, que es el tema de la inseguridad, la violencia, el orden y la necesidad, etcétera, y se llevó todos los temas al Congreso. Acuérdense que hasta hace una semana o 2 semanas atrás estábamos hablando de la Convención Constitucional, los problemas que había ahí, el enfrentamiento y el desgaste que estaban sufriendo los convencionales, y hoy día está toda la política nuevamente centrada en el Congreso, pero además en 2 temas que efectivamente no ayudan al oficialismo, que es el cuarto retiro y acusación constitucional. Sí, ahora, aparte de la acusación constitucional que tiene que seguir la siguiente instancia en el Senado. Lo del cuarto retiro es bien interesante también, porque ahí hubo un prólogo también con montones de situaciones, con amenazas, con advertencias de candidatos. Sebastián Sichel fue particularmente severo con su sector, y creo que fue fue el comienzo de una serie de errores no forzados que han terminado, según lo que establecen la mayoría de las encuestas, que perdió el control de su sector y que está ahora llevando la batuta José Antonio Kast. Acuérdate que él de alguna manera advirtió o amenazó con represalia electoral a aquellos que fueran a favor del cuarto retiro, y sin embargo muchos fueron a favor del cuarto retiro también. Sí, bueno, concretamente en la Cámara de Diputados alrededor de 7 u 8. Exacto. Y en el Senado ayer 2 candidatos a senadores por Santiago, Sandón y Marcela Sabat. Entonces, ahí el orden, pero además hubo una ausencia del candidato Sichel respecto al tema en el debate.
no tuvo la presencia que venía teniendo respecto a ese asunto hace un par de meses. Es que ¿no? yo creo que se dio cuenta. Tiró la toalla, ¿no? Es que yo creo que se dio cuenta que de alguna manera amenazar a su sector o a los parlamentarios no era una idea demasiado buena. No. Y hay que ver el costo, y ahí es donde cuando uno dice, bueno, sí, si son 23 votos y falta uno que es el de Carolina Goich, hay que ver cuánto afecta eso a la otra candidata, que es Yanna Proboste, que se estuvo ayer celebrando y incluso tuvo una reunión con la senadora de C por Magallanes a puertas cerradas para tratar de convencerla, y no hubo caso. Pero hay que ver si eso afecta aún más la candidatura de Yanna Proboste, o va a ser no sé, algo que para el electorado pase desapercibido. Recordemos que, Fernando, que es importante que incluso al obtener la votación que obtuvo, al ser rechazado en el Senado ayer, el cuarto retiro, está esto de la comisión mixta, que repone el tema, que eleva la discusión a otro asunto y que lo hace mucho más viable que salga rápido, en el caso de que se pongan de acuerdo senadores y diputados, que si es que hubiera sido aprobado en el Senado, porque eso volvía el tema a la comisión, porque hay muchas indicaciones. Sabemos que senadores como Monte, etcétera, dijeron que iban a votar en la comisión o iban a aprobarlo posteriormente si este proyecto era muy revisado y cambiado, y luego tenía que volver con esas indicaciones a la Cámara, es decir, el periodo era mucho más largo. Ahora esto también puede acortar y mantiene en estos días el tema del cuarto retiro en el debate. Sí. ¿Cómo se viene entonces la mano, Alberto, cuando ya no queda casi nada, digamos? Bueno, yo creo que de alguna manera el proceso político que enfrenta la elección quedó en una especie de situación gelatinosa con este tema de los COVID, de la suspensión de campaña en la práctica presencial, los debates, en fin, todo eso quedó en una condición bien extraña. Mi impresión es que estamos prácticamente con todo el material ya está sobre la mesa. Y lo que queda ahora ya no es mucho la creatividad, sino que la gestión. Ahora, estas votaciones en el Congreso son importantes para aquellos partidos que tienen candidaturas donde los partidos son importantes. O sea, los dos líderes hoy día, de acuerdo a cualquier encuesta seria, incluso la no tan seria, son líderes que no tienen estructuras de partidos que son relevantes en su candidatura. Por tanto, esto no afecta a los líderes, pero sí afecta a quienes vienen después, fundamentalmente a Yanna Proboste, donde ella tiene que demostrar que tiene liderazgo al interior de su coalición, porque su coalición lo que ofrece es un carácter de coalición. O sea, lo que ofrece justamente es una oferta de gobernabilidad, de capacidad de ponerse de acuerdo por lo menos consigo mismo, y por tanto ese tipo de distracciones, ese tipo de errores no son tolerables. Surge obviamente la discusión respecto a la posibilidad de que los candidatos, o sea, que los congresistas o cualquier autoridad electa tenga el derecho individual a tomar sus propias decisiones de acuerdo a su perspectiva o a la perspectiva que tiene en representación de su territorio, lo que es muy legítimo, pero tiene un matiz. Si no hay ningún tema en el cual los partidos puedan obligar a sus congresistas, si no existe ningún tema, significa que entonces la declaración de los partidos de principio, significa que los fundamentos por los cuales entran en un partido no existen. Y significa una cosa más grave, significa que los partidos entonces son un lugar donde uno llega para ser candidato sin que le pidan firma, o una bolsa de empleo, o un conjunto de mecanismos simplemente operacionales y no políticos. En ese contexto, yo creo que es importante definir por parte de los partidos cuáles efectivamente son los lineamientos que ellos consideran fundamentales. Porque en esos momentos como este, que hayan personas que se salgan de la línea del partido en cosas que los partidos supuestamente están considerando vitales, esenciales, definiciones fundamentales de su propio principio,
bueno, suena extraño. O sea, no, la verdad que a mí me parece que hay un límite para la gente que está dentro de los partidos en su libertad y autonomía de operación en términos de las votaciones. Pero claro, en la forma en que está hecha la política en Chile, hacer eso hoy día suena prácticamente autoritario. Sí, sí. Pero yo ahí, Alberto, creo que cuando hay temas que efectivamente dañan mucho a los liderazgos, cuando hay como cierto consenso respecto a la necesidad de aprobar una ley que representa valórica, ideológica o hasta prácticamente al sector. Pero en el respecto al cuarto retiro, y aquí mi tema, y por eso decía, no sé cuánto pueda dañar el liderazgo de Yarna Proboste y ahora incluso el de Sichel, es decir, creo que no les permite tal vez crecer, no sé, habría que analizarlo y ver el tema. Hay un coro de voces hoy día de todos los sectores. Recordemos que hasta Claudia Sangüesa, que es representante del programa económico de Gabriel Boric, de alguna manera ha dicho que es una mala política pública, que no le recomendaría al candidato del sector que se aprobara el cuarto retiro. Entonces, eso, y además tampoco es una estampida, porque realmente cuando tú ves una estampida, no sé, 5 o 6 votos que se te van, si hubiera pasado con Insulza, con Monte, con Jimena Rincón, etcétera, el liderazgo estaría, pero lo hemos conversado antes, este cuarto retiro primero no concita el interés o la necesidad, justamente porque está el IFE y hay otros apoyos dando vuelta fuerte, de que la oposición hubiera estado ahí muy presente. Entonces, creo que en ese marco, esta vez no daña tanto a Yarna Proboste por este coro de voces, repito, que de alguna manera se opusieron, sumado a esto que se ha dado muy fuerte y que hay que analizar cuánto es de afuera y cuánto es de adentro. Recordemos que el petróleo sube, que la benzina está casi a lucas el litro. Todo eso hace que también genere cierta incertidumbre. Hay una serie de factores que hacen que esta vez no creo que dañe a Yarna Proboste como si esto hubiera sido el segundo, tercero o el primer retiro. Sí, por último, Alberto y Pancho, bueno, está la acusación constitucional, que, bueno, ya se rechazó, y sobre todo también cosas prácticas, como por ejemplo la extensión del estado de emergencia en la macrozona sur, donde incluso hubo varios personas que tienen autoridad en esa zona y que hablaron de que durante el estado de emergencia habían bajado la comisión de delitos o el número de situaciones violentas y por lo tanto se validaba la proyección de esa situación. ¿Qué tanto el que una zona del país esté bajo ese tipo de estado excepcional de alguna forma genera un impacto en el resto del país? ¿O ustedes ven, Alberto, que eso es una cosa que está tan ligada a un fenómeno puntual de esa zona que el resto del país no lo asume como si es algo propio, digamos? No, yo creo que estos son fenómenos que inciden culturalmente, que se proyectan, que tienen una extensión mucho más amplia que el territorio. Son palabras fuertes, un estado de excepción, un proceso de militarización, en fin, son términos que producen un efecto. Yo tengo la impresión de que hay un análisis que es simple en términos politológicos, en términos científicos, y es de señalar que en general los países autoritarios y sobre todo los totalitarios tienen poca delincuencia, ¿no? Poca delincuencia no estatal, al menos, porque evidentemente a mayor nivel de vigilancia hay menos delitos y hay menos criminalidad. Pero la pregunta es si acaso esa es la forma que las sociedades quieren vivir. Eso es la pregunta más acuciante a mi juicio. Si uno quiere entonces una seguridad absoluta,
y entonces perder las libertades, bueno, es una discusión bien importante que las sociedades supuestamente habían resuelto. Creo que ese es el tema de fondo, y a mí me parece sorprendente de alguna manera que estemos en este proceso. Lo entiendo como una acción, y este plebiscito también lo entiendo como una acción más bien electoral. O sea, efectivamente hay un interés de que antes de ocurriera esto, pero me llama la atención, por decirlo políticamente, que haya gente como el mismo Felipe Kast que se suba a este tema y se suba a todos estos temas y vaya a apoyar a José Antonio Kast en circunstancias que su proyecto político evidentemente queda en las antípodas, dentro del sector, pero en las antípodas, y entonces se descapitaliza. Hay experiencias mundiales muy distintas, el caso de Austria, por ejemplo, donde los liberales de derecha no apoyaron a la ultraderecha en las elecciones. Bueno, muchas gracias a Pancho Martorelli y también a ti, Alberto Mayol. Cuídense, nos encontramos la próxima semana. Gracias. Un abrazo. Saludos. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados